Este partido es la prueba perfecta de que dominar no siempre significa respirar tranquilo. España tuvo la pelota, tuvo más remates, tuvo más control, tuvo más intención, pero durante muchos minutos también tuvo ese olor raro de estamos jugando mejor, pero cuidado que esto se nos puede ir en una tontería. Y Bélgica, sin necesitar demasiado, casi convierte el partido en una de esas pesadillas mundialistas que después se repiten en documentales con música triste. España ganó 2-1, sí, pero no fue un paseo. Fabián abrió el marcador, de Ketelaere empató cuando España parecía más cómoda. Courtois sostuvo a Bélgica hasta que el cuerpo dijo hasta aquí, y Lamens entró justo para vivir la peor bienvenida posible. España ganó, pero sufrió. Esto no era un partido cualquiera, eran cuartos de final del Mundial, España contra Bélgica, un duelo europeo con premio grande, meterse entre los 4 mejores del mundo y citarse con Francia en semifinales. España llegaba con una imagen bastante sólida, sobre todo defensivamente. Venía sin encajar en el torneo y con la sensación de ser un equipo que quizá no siempre aplasta, pero que sabe competir. Bélgica, en cambio, llegaba con ese perfil peligroso de equipo que no siempre te domina, pero tiene jugadores capaces de convertir una jugada suelta en incendio forestal. Luis de la Fuente tomó una decisión fuerte, dejó a Pedri en el banquillo y apostó por Fabián, una decisión de esas que si sale mal, te la recuerdan hasta en Navidad, pero si sale bien, todos dicen, claro, era obvio, y spoiler, salió bien, pero el partido se encargó de hacerlo todo mucho más dramático de lo necesario. El primer tiempo tuvo una historia muy clara, España agarró la pelota, Bélgica esperó su momento y el partido empezó a caminar por esa línea delgada, entre dominio real y dominio peligroso. España movía, juntaba pases, buscaba acelerar por derecha y encontraba en Lamine Yamal una fuente constante de problemas para Bélgica. No siempre decidía perfecto, pero cada vez que recibía, el lateral belga parecía estar resolviendo un examen sorpresa sin haber estudiado. La jugada del 1-0 nace precisamente por ese lado. España combina, Dani Olmo aparece, Courtois hace una parada tremenda, pero el rechace queda vivo, y ahí Fabián, el hombre que entró por Pedri, llega como quien dice, gracias por invitarme al debate. Gol, España 1-0. Hasta ahí el guión parecía muy cómodo para España. Tenía posesión, tenía territorio, tenía a Bélgica corriendo detrás del balón y tenía el marcador a favor, pero el fútbol tiene esa manía de burlarse cuando uno se siente demasiado tranquilo. Bélgica no estaba generando mucho, pero tenía 2 armas claras, Doku para correr y de Ketelaere para molestar por arriba, y cuando España parecía más cerca del segundo que Bélgica del empate, llegó el golpe, centro de Castagne, de Ketelaere gana el duelo aéreo y cabezazo a la red, 1-1, un golpe frío, de esos que no te tumban por cantidad de ocasiones, sino por precisión quirúrgica. Bélgica no necesitó tocar mucho la puerta, tocó una vez y entró. La segunda parte empezó con esa sensación incómoda de partido abierto. España seguía queriendo mandar, pero Bélgica ya había entendido que no necesitaba tener la pelota para hacer daño, y eso cambia la psicología del partido. Doku seguía siendo una molestia permanente. Cada vez que arrancaba, parecía que la defensa española tenía que sacar el extintor. De Bruyne también encontró algunos espacios para conectar, y Bélgica empezó a sentirse viva, no dominante, pero viva. Y en un mundial eso ya es bastante peligroso. España, mientras tanto, siguió generando. Lamine probó, Dani Olmo se movió entre líneas, Fabián fue perdiendo algo de impacto y De la Fuente empezó a mirar al banquillo. Entraron jugadores para refrescar el ataque y recuperar algo de control, pero el partido no terminaba de romperse. Entonces llegó el momento que cambió todo, la lesión de Courtois. Hasta ese punto, Courtois había sido una muralla incómoda, no solo por las paradas, sino por presencia. Hay porteros que ocupan la portería. Courtois alquila el área entera y te cobra depósito, pero tuvo que salir lesionado, entre lágrimas, y entró Senne Lammens. Y claro, entrar en unos cuartos de final del Mundial con el partido 1-1 contra España, faltando poco, eso no es un debut, eso es que te tiren a una piscina y te digan, por cierto, hay tiburones. Minuto final del partido. Cubarsí se anima desde lejos, no era el disparo que todos esperaban, no era una jugada de videojuego, era un tiro valiente, incómodo, de esos que obligan al portero a no fallar. Lamens falla, deja el rebote muerto, y Merino, que acababa de entrar, aparece donde aparecen los jugadores con olfato. Gol, 2-1. Ese gol no fue una obra de arte, fue algo más cruel para Bélgica, un disparo lejano, una reacción insegura,
y un futbolista español esperando el error como quien espera el último bus de la noche, y lo tomó. El primer protagonista es Mikel Merino, no porque haya jugado todo el partido, precisamente por lo contrario, entró tarde y decidió temprano. Hay jugadores que necesitan 90 minutos para dejar huella. Merino últimamente necesita que le abran la puerta y ya está rompiendo la pared. Otra vez apareció en el momento más caliente. Fabián también merece su capítulo. Entró al 11 en una decisión fuerte de De La Fuente y respondió con gol. No fue solo el tanto, le dio presencia al mediocampo en el primer tramo y justificó una apuesta que venía con riesgo, porque dejar a Pedri fuera siempre hace ruido, pero el gol de Fabián bajó el volumen de la discusión. Lamine Yamal fue el agitador, no siempre estuvo fino en la definición, pero fue el jugador que más sensación de amenaza generó en España. Cada conducción suya parecía promesa de caos, a veces terminó en remate, a veces en falta, a veces en casi, pero Bélgica nunca pudo relajarse con él. Courtois fue el gran sostén belga. Mientras estuvo en cancha, mantuvo a Bélgica en partido. Su lesión fuese emocional y futbolísticamente durísima, porque Bélgica perdió al portero y también perdió esa sensación de seguridad de que Telaer fue el golpe belga. No necesitó hacer un partido de highlights, ganó el duelo que tenía que ganar y marcó, así de simple, así de efectivo, y Cubarsí quedó en las dos fotos del partido, señalado en el empate por perder el duelo aéreo, pero también protagonista indirecto del gol de la victoria con ese disparo lejano. El fútbol a veces te castiga y luego te da una segunda oportunidad. Cubarsí la aprovechó. Ganó bien España, sí, sin dar una exhibición perfecta, pero ganó bien. Fue el equipo que más propuso, el que más remató, el que más llegó y el que encontró respuestas desde el banquillo. ¿Fue justo el resultado? También. Bélgica compitió, golpeó en su momento y tuvo tramos peligrosos, pero si miramos el partido completo, España hizo más méritos para pasar. Ahora ojo, justo no significa cómodo. España dejó vivo a Bélgica demasiado tiempo y eso pudo salir carísimo. Cuando tienes 17 remates, 8 a puerta y casi 68% de posesión, el partido no debería llegar al minuto 87 con el corazón en la garganta. Ahí está el gran pero de España. La Roja tuvo control, pero no siempre colmillo. Tuvo balón, pero a ratos le faltó rematar la historia. Y Bélgica, con muy poco, le recordó que en un mundial no gana el que mejor se ve durante 60 minutos, sino el que sobrevive los 90. Bélgica perdió porque no generó suficiente. Su plan fue competitivo, pero demasiado dependiente de momentos aislados, de Doku, de Bruyne y de que Courtois mantuviera el castillo en pie. Cuando Courtois salió, el castillo empezó a temblar y con el error de Lamens se cayó una pared entera. España ganó porque insistió, porque tuvo más recursos, porque su banquillo volvió a pesar y porque Merino apareció otra vez en ese lugar donde no aparecen los casuales. España se mete en semifinales, pero este partido deja una lectura muy clara. La selección tiene fútbol, tiene control, tiene talento, pero también tiene que aprender a cerrar antes los partidos, porque si dejas vivo a un rival como Bélgica, el susto no es una posibilidad, es una cita programada. La diferencia estuvo en la insistencia. España atacó más, buscó más y terminó encontrando el premio. Bélgica compitió con dignidad, pero vivió demasiado de chispazos y cuando perdió a Courtois, perdió también a su último seguro de vida. Este 2-1 no fue una paliza, fue una victoria de equipo grande en modo supervivencia, de esas que no siempre enamoran, pero te llevan a la siguiente ronda y ahora viene Francia. Palabras mayores. Pero antes de pensar en Mbappé y compañía, la pregunta es esta: ¿España ganó porque fue claramente superior o porque Bélgica se quedó sin Courtois justo cuando más lo necesitaba? Te leo en los comentarios.